Saludos cordiales amigos de mi lindo Ecuador para América y España. Bienvenidos a 15 minutos con Homero Mena, el fascinante y maravilloso mundo del comportamiento humano explicado, guiado, educado, informado por el profesional de las ciencias psicológicas que tenemos título universitario y registro profesional. Bienvenidos al tema de hoy, que es los errores de la mente. Nuestra mente, recordemos que es el motor, es el guía, es el control de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, de cómo nosotros actuamos, y desde ahí esta mente comete sus errores, tiene sus pequeñas fallas que tienen que ver con creencias, con apreciaciones, con maneras de pensar que son aprendidos, que están dentro del contexto de la generalidad, y que eso a veces nos hace que nosotros experimentemos emociones, cometamos errores o actuemos desatinadamente. Por eso conocer los errores de la mente es importante para cambiar, para mejorar y para superarse, porque estos errores de la mente son pensamientos que debemos cambiarlos a pensamientos asertivos, es decir, a ser objetivos en la apreciación, a tomarlo del lado constructivo, y también que nosotros tengamos un criterio de la objetividad de nuestros acontecimientos, de las acciones, de lo que pasa alrededor del mundo relacional, del mundo que nosotros vivimos. Veamos uno de los primeros pensamientos, que es la personalización, es decir, yo asumo personalmente que por mí es esa situación, es decir, no miro el contexto, no miro las circunstancias y me creo yo una autoculpa o un autorreproche porque yo he personalizado esa situación, es decir, abarco solo lo negativo para ver esa responsabilidad mía y no tomar el contexto de una situación, un acontecimiento. Por eso personalizar quiere decir que a veces yo me lleve toda la responsabilidad de algo sin considerar lo que pasa alrededor. Veamos otro de los errores en la mente humana, que tiene que ver con la abstracción selectiva. La abstracción selectiva, es decir, yo solo asumo algo que me llega, algo que me impresiona, algo que yo veo de una situación y no miro lo demás, y ahí es cuando yo, a través de esa experiencia, comienzo a sentirme irritado, molesto, comienzo a sentirme reprochado conmigo mismo porque solo vi un ladito o solo algo de una situación y no veo todo lo que está pasando. Por eso esta abstracción selectiva es como que yo me enfoco muy puntualmente algo y de ahí no miro lo demás, es decir, miro solo el árbol y no miro el bosque. Desde ese punto de vista lo podemos tomar como la abstracción selectiva, que es un error de la mente. La sobregeneralización es otro de los errores de la mente, donde yo generalizo totalmente una situación, un acontecimiento, donde yo creo que siempre eso ha sido así, o solo me pasa a mí por esa situación, es decir, yo no miro la puntualidad de lo que está pasando, y en esa sobregeneralización yo estoy haciendo que todo lo demás funciona a través de esa experiencia y no particularmente por un acontecimiento o por una situación. Veamos otra de los errores de la mente, que tiene que ver con el perfeccionismo. Es decir, desde mi punto de vista, si las cosas no son como yo las pienso, las imagino, las analizo, las quiero, entonces no es la realidad y yo me conflictúo. Por eso es que a veces uno, el perfeccionar o saber que eso debió hacer así, entonces a mí me hace sentir incómodo. Por eso es que uno tiene que tomarlo relativamente, flexiblemente, una apreciación, un momento de algo que hizo o de algo que pasó. Si yo cociné algo y no salió en el sabor que yo quería o deliciosamente, entonces yo digo, siempre me va a mal a mí, y no hay tal. Es decir, en esta situación no le atiné, algo falló, pero luego van a mejorar las cosas. Así es como nosotros tenemos que ir cambiando estos errores de la mente por situaciones más prácticas, más asertivas, más flexibles, y que no nos lleven a sentirnos en esa sujeción de estarnos tensionando, irritando, molestando, porque cómo piensa uno,
cómo cree uno, cómo tiene la imaginación, también le hace sentir, y ese sentimiento se junta para tener una actitud, y esa actitud forma tu comportamiento, tu manera de ser en tu personalidad, y de ahí nosotros tenemos que aprender a tener esa objetividad, esa madurez y ese equilibrio para tomarle con calma las cosas y no ir a esos errores de la mente. Veamos otro error de la mente que tiene que ver con leer la mente, ¿no? Es decir, uno cree que lo que hizo la persona, eso es lo que uno considera que es, y no hay tal. Hay que preguntar, hay que ver si esa es la realidad, porque a veces uno creerse de adivino, apreciar demasiado ligero, no preguntar, sacar sus propias conclusiones, hace que uno se convierta en esa persona donde está criticando, juzgando, valorando. ¿Por qué? Porque es su apreciación interna, porque es su manera de ser, porque así lo hace ver o así lo quiere ver, más no puede sentir, preguntar, ver lo que pasa a la persona, por qué actúa de esa manera, cuál es su situación de ese acontecimiento o de ese momento psicológico, y de ahí que nosotros debemos descartar esto de leer la mente. Y esto de leer la mente lo tenemos en un 100% en la vida de pareja, porque cuando como ejemplo viene la pareja tarde, uno lee el pensamiento y le dice, claro, ya te has de haber quedado con tus amigas o con tus amigos, y entonces uno se sorprende y dice, ¿qué está pasando aquí? Porque uno cree que eso es así, porque uno cree que eso pasó siempre. Por eso es que y ahí se suman los otros errores de la mente y se llega a esta manera de leer el pensamiento o de adivinar el pensamiento o de sacar sus propias conclusiones sin antes preguntar. Por eso el diálogo, la comunicación, la manera como nosotros vamos conociendo la parte emocional psicológica, cómo nosotros vamos aclarando las cosas, cómo vamos entrando en plantear, en repreguntar, en formalizar las palabras. Ahí es cuando nosotros estamos superando estos errores de la mente y pasar a ser unas personas con pensamientos objetivos, positivos, con creencias reales de lo que está sucediendo y tomando con calma la situación que se está viviendo. Veamos otro error de la mente que tiene que ver con la minimización, es decir, yo de los acontecimientos importantes, valiosos, de éxito, de felicidad, de triunfo, de las cosas positivas que los demás hacen, yo minimizo, es decir, lo critico, lo veo lo fácil, pongo un pero, no acepto, no admito ese logro y yo lo minimizo, le dice, es que tuvo suerte, es que le ayudaron, es que eso es lo de menos, eso yo también lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo estoy dándole un mínimo valor a ese acontecimiento, a ese esfuerzo, a ese acto, y ahí yo estoy aprendiendo a minimizar, es decir, veo el lado negativo de la situación positiva, no logro fortalecerme y verme que a las personas hay que elogiarlos, hay que considerar el refuerzo positivo que hace, y sobre todo saber que las personas se esfuerzan, y eso es lo que uno tiene que apreciar y no minimizar para verlo como algo que no ha tenido el esfuerzo suficiente. Veamos otro error de la mente que tiene que ver con el famoso etiquetar, que se llama el etiquetamiento, porque es algo peyorativo poner calificativos. Eres perfeccionista, eres ingrato, eres conflictivo, eres derrotista, eres sinvergüenza, eres, es decir, le van poniendo calificativos a la persona, que por un acontecimiento no podemos juzgar ni tampoco generalizar. Tenemos que considerar que esa conducta, que ese momento posiblemente le hace sentir de esa manera o actúa de esa manera, pero no es la totalidad del comportamiento humano. Por eso es que nosotros no debemos calificar. Dentro de la psicología no se califica, no se da un valor, no se juzga, porque el profesional de las ciencias psicológicas trata de comprender esa conducta, ese acontecimiento, ayudarle, verle cuáles son las raíces, ubicarle, orientarle. Esa es la manera comprensiva de entender una conducta, un comportamiento X de una persona, y no llegar a poner una etiquetación y decirle esta persona es así, no hay tal. Es una característica que posiblemente en ese momento lo hizo, pero no es
para juzgar, criticar, valorar, ni tampoco para generalizar el comportamiento del ser humano. Veamos otro error de la mente que tiene que ver con la magnificación, es decir, de una situación. Yo lo magnifico lo negativo, ¿no? Es decir, yo lo agrando, lo que salió mal o lo que se equivocó. Entonces yo comienzo a ver que, como ejemplo, al llevarle mi vehículo al arreglo y ha quedado una pequeña manchita, entonces en la pintura que posiblemente lo hicieron, entonces yo comienzo a magnificar y digo, no, esto no está bien hecho, ustedes no hacen el trabajo, esto es lo que yo no quería, ustedes no descuentan lo que yo pago, sino ustedes saben, eran de decírmelo, no tienen la capacidad para realizar un trabajo. Entonces miren cómo ahí se juntaría un sinnúmero de errores de la mente. Posiblemente estaría el perfeccionismo, la sobregeneralización, estaría y también la minimización, estaría la personalización, es decir, los errores de la mente a veces son en cadena, se conjugan y a veces ya quedan como hábitos de creencia. Por eso la presente videoconferencia nos alinea, nos educa, nos orienta para nosotros ir quitando y ir mejorando nuestra conducta y nuestra mente, que tenga menos errores en lo posible. Veamos otro error de la mente que tiene que ver con descalificar lo positivo. Descalificar lo positivo quiere decir que yo solo trato de ver el lado negativo, es decir, son las personas que ven siempre lo negativo y no lo positivo, descartan el esfuerzo, la posibilidad, lo que hizo la persona y solo trata de ver lo negativo, lo que falló, lo que no le vio, y ahí tiene que ver con esas personas que generalmente no valoran el esfuerzo de los demás y más bien es un problema de enfoque, de ubicarse en lo negativo. Veamos el otro error de la mente, que es con el razonamiento emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, a partir de lo que yo sienta de una experiencia, solo con eso me quedo. Entonces, si yo sentí dolor, es a través de ese dolor que yo comienzo a interpretar, comienzo a decir las cosas, comienzo a comunicarme, comienzo a dar un sinnúmero de opiniones por ese estado emocional hiriente o que está saliendo de mí, que puede ser dolor, sufrimiento, rabia, indignación, iras, coraje y otras emociones, y por eso es lo que yo estoy poniendo esa manera de pensar a través solo de mi estado emocional y no de racionalizar cognitivamente para ver la realidad del acontecimiento. Otro error de la mente es la comparación. O sea, nosotros estamos comparando algo, no es que fulanito hacía mejor que tú, es que yo hago esto bien, es que esto es diferente a lo que pasaba. Es decir, nosotros no nos conformamos con la situación, con el momento, y estamos buscando relacionar con algo para generalmente descalificar, o sea, dar algo negativo, porque los errores de la mente que estamos analizando son los que hacen ver lo negativo, son los que nos debilitan, son los que nos quitan toda la parte del esfuerzo que uno hace. Por eso son errores de la mente. Y el último de los errores de la mente que tenemos es el catastrofismo, es decir, ser catastrófico, es decir, exagerar una situación, ver lo peor que puede pasar, y a veces ahí nosotros nos sentimos incómodos, frustrantes, irritables, molestos. Por eso es que a veces hay personas que son muy catastróficas, es decir, lo ven el lado negativo, o del lado negativo lo hacen inmenso, lo sobrevaloran, y ahí nosotros estamos actuando con con ese conflicto interno que tenemos, porque no nos conformamos con las cosas buenas y positivas, sino que vemos el lado negativo de la situación. Es decir, en conclusión, los errores de la mente son los que hacen ver solo lo negativo de la situación, son los que se aprecian muy rápidamente con una manera de creer y de pensar, son los que vienen en cadena, porque uno ya aprendió eso, y también nosotros vemos solo las consecuencias negativas, nos planteamos lo peor, y de esa manera nosotros tenemos que comenzar a ver cuáles son los errores que tenemos, comenzarles a ubicarles, comenzar a cambiar, a mejorarlos, a superarlos, porque eso sí lo podemos hacer, porque se lo educa a la mente es educable, la mente es flexible, y nosotros, de acuerdo a cómo nos informamos, qué leemos,
que nosotros apreciamos, que nos educamos, es donde nosotros cambiamos esas creencias negativas de nuestra mente a ser algo positivo. Soy Homero Mena, es catedrático universitario con 8 libros escritos, 12 programas de psicología. Estamos en 660 videos en el YouTube y esto ha sido Homero Mena en 15 minutos del maravilloso mundo de la psicología. El tema ha sido de los errores de la mente. Nos vemos en otro video.